Descubre la vida y legado de uno de los líderes más controvertidos y carismáticos del siglo XX, Fidel Castro. Desde sus humildes comienzos en una plantación de caña de azúcar en Cuba hasta su ascenso al poder como líder revolucionario, Castro desafió las normas establecidas y dejó una huella imborrable en la historia de su país y del mundo. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos cada faceta de la vida de Castro, desde sus primeros años de lucha hasta su legado como ícono de la resistencia y la revolución. Sumérgete en la historia de un hombre que dividió opiniones, inspiró a millones y cambió el curso de la historia para siempre. Nacido el 13 de agosto de 1926 en Virán, Cuba, fue uno de los personajes más influyentes del siglo XX, un líder revolucionario que desafió al poder establecido y dejó una marca indeleble en la historia de su país y del mundo. Desde su infancia en una familia de clase media alta hasta su ascenso al poder como primer ministro y presidente de Cuba, la vida de Castro estuvo marcada por la lucha, la pasión política y el conflicto internacional. Infancia y juventud. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en la finca de su padre, Ángel Castro, un inmigrante gallego, y su madre, Lina Ruz González, una cubana de ascendencia española. Fue el tercero de los 7 hijos de la pareja. Su infancia transcurrió en el entorno rural de Virán, donde su padre era propietario de una plantación de caña de azúcar. Desde joven, Fidel mostró una determinación y una inteligencia excepcionales, destacándose tanto en el ámbito académico como en el deportivo. En 1945, a la edad de 19 años, Castro se trasladó a La Habana para estudiar Derecho en la Universidad de La Habana. Durante sus años universitarios, se involucró activamente en la política estudiantil y se unió a varios grupos de izquierda que luchaban contra la corrupción y la dictadura del presidente Fulgencio Batista, quien gobernaba Cuba con mano de hierro desde un golpe de Estado en 1952. Los primeros años de lucha. Después de graduarse de la universidad en 1950, Castro abrió un bufete de abogados en La Habana y se dedicó a la defensa de los campesinos y trabajadores pobres que eran víctimas de la injusticia y la opresión del régimen de Batista. Su activismo político y su retórica incendiaria le valieron la atención de las autoridades, y pronto se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la oposición al gobierno. En 1953, Castro organizó un ataque armado contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, en un intento de derrocar a Batista y liberar al país de su tiranía. Aunque el asalto fracasó y Castro fue arrestado y condenado a prisión, su juicio se convirtió en un espectáculo público que lo catapultó a la fama y lo convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen. El exilio y la lucha guerrillera. Tras pasar 2 años en prisión, fue liberado como parte de una amnistía general en 1955 y se exilió en México, donde se reunió con otros exiliados cubanos y fundó el Movimiento 26 de Julio, una organización revolucionaria dedicada a derrocar a Batista por la fuerza. En México, Castro conoció a Ernesto Che Guevara, un médico argentino que se unió a la causa y se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos. En 1956, Castro y un pequeño grupo de rebeldes cubanos, incluyendo a su hermano Raúl Castro y al Che Guevara, regresaron clandestinamente a Cuba en un barco llamado Granma y lanzaron una guerra de guerrillas en las montañas de la Sierra Maestra. Durante los siguientes 2 años, Castro y sus guerrilleros lucharon contra las fuerzas del gobierno en una serie de escaramuzas y ataques sorpresa, ganando el apoyo de la población rural y debilitando gradualmente el control de Batista sobre el país. El triunfo de la revolución. El 1 de enero de 1959, después de casi 3 años de lucha, las fuerzas de Castro finalmente tomaron el control de La Habana y derrocaron a Batista, quien huyó del país en medio de la noche. Castro asumió el cargo de primer ministro y comenzó a implementar una serie de reformas políticas y sociales destinadas a transformar Cuba en una sociedad más justa y equitativa. Durante los primeros años de su gobierno, Castro nacionalizó las empresas y las propiedades estadounidenses, implementó programas de reforma agraria y educativa, y estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países comunistas. Estas medidas lo enfrentaron a Estados Unidos, que veía a Castro como un peligroso aliado de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. La crisis de los misiles y la Guerra Fría.
En octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear cuando se descubrió que la Unión Soviética estaba construyendo bases de misiles nucleares en Cuba, en respuesta a la instalación de misiles estadounidenses en Turquía. Durante 13 días angustiosos conocidos como la crisis de los misiles, Castro y su gobierno se encontraron en el centro de una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que amenazaba con desencadenar una catástrofe global. A pesar de la intensa presión de ambos lados, Castro se mantuvo firme en su apoyo a la Unión Soviética y se negó a ceder ante las demandas de retirar los misiles. Finalmente, después de negociaciones secretas entre el presidente estadounidense John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev, se llegó a un acuerdo que puso fin a la crisis y evitó una guerra nuclear. Los años posteriores. Tras la crisis de los misiles, Castro consolidó su control sobre Cuba y continuó implementando políticas socialistas y antiimperialistas. Sin embargo, su gobierno se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo el embargo comercial impuesto por Estados Unidos, la disidencia interna y la creciente oposición en la comunidad internacional. En la década de 1970, Castro expandió su influencia en América Latina y África, apoyando a movimientos revolucionarios y regímenes socialistas en países como Nicaragua, Angola y Etiopía. También continuó promoviendo la educación, la salud y otros programas sociales en Cuba, que le valieron elogios de sus partidarios pero críticas de sus detractores, quienes lo acusaban de violar los derechos humanos.